nunca olvidaré aquel día. Era un martes gris en Chicago, y el viento helado me cortaba la cara mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías del centro. No tenía dinero para un café caliente ni para un tren que me alejara de ese frío constante, así que simplemente seguía andando, sintiendo como mis botas gastadas crujían sobre el asfalto húmedo. Mi chaqueta, vieja y raída, apenas me protegía, y cada respiración que exhalaba formaba pequeñas nubes que se dispersaban con rapidez entre los edificios altos. Mientras avanzaba, mi mente estaba en cualquier lugar menos en la realidad. Repasaba los días pasados, las noches sin dormir, el hambre que me acompañaba desde hacía semanas. Y la sensación constante de que nadie se preocupaba por mí. Fue entonces cuando lo vi. Estaba apoyado contra una baranda junto al río, un chico que no parecía mucho mayor que yo, aunque había algo en su mirada que lo hacía parecer más viejo de lo que era. Su cabello estaba desordenado, oscuro, con mechones cayendo sobre sus ojos, y su ropa estaba rota en varios lugares, como si hubiera vivido meses sin un techo sobre su cabeza. Lo más extraño era que no estaba pidiendo dinero ni comida, simplemente observaba el agua, concentrado, como si buscara algo que nadie más podía ver. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y algo en su postura me hizo detenerme a mirarlo más de cerca. ¿Estás bien?, le pregunté, más por cortesía que por verdadera preocupación. Él me miró con desconfianza, y por un momento pensé que me ignoraría. Pero entonces sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, que parecía guardar secretos demasiado grandes para alguien tan joven. «Depende de ti», respondió con voz baja, casi un susurro. Me quedé paralizado unos segundos, sin entender a qué se refería. Se presentó, aunque no quiso dar su nombre completo. Me contó que llevaba meses recorriendo la ciudad, buscando algo que no podía explicar del todo. Según él, había visto cosas que nadie más notaba, lugares que parecían comunes pero que escondían secretos antiguos. Y luego dijo algo que me dejó sin aliento: sé dónde está escondida una fortuna. Si me ayudas, puedo llevarte hasta ella. Al principio, mi reacción fue reírme. ¿Una fortuna escondida? ¿De qué estaba hablando este chico sin hogar? Pero había algo en su manera de mirarme, en la firmeza de sus palabras, que hizo que una parte de mí, la que todavía creía en la posibilidad de milagros, quisiera escuchar más. Le pedí que me explicara. Con cuidado, bajó la voz, como si temiera que alguien más escuchara. Me habló de un viejo edificio abandonado en el barrio histórico de la ciudad, un lugar que había pertenecido a una familia poderosa décadas atrás. Allí, decía, alguien había escondido riquezas, no solo dinero, sino objetos de valor que podrían cambiar la vida de cualquiera que los encontrara. Me contó que había visto un mapa antiguo y que podía seguir las pistas para descubrir los tesoros, pero necesitaba ayuda para moverse por la ciudad sin ser visto y para interpretar las señales que solo él conocía. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de incredulidad y fascinación. Cada palabra que salía de su boca parecía tan real que casi podía ver los cofres ocultos y escuchar el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Su historia estaba llena de detalles: la textura del sótano polvoriento, el olor de los muebles viejos, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas. Era como si hubiera estado allí, realmente allí, viviendo cada momento que relataba. Sentí también un extraño vínculo con él, algo que no podía explicar. Tal vez porque ambos éramos jóvenes y nos sentíamos olvidados por el mundo, o tal vez porque reconocí en sus ojos la misma desesperación que llevaba dentro de mí. Sin embargo, una parte de mí seguía dudando. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si este chico estaba jugando conmigo o, peor aún, si nos estábamos metiendo en problemas que no podíamos manejar? Aún así, algo dentro de mí decidió arriesgarse. Le dije que estaba dispuesto a seguirlo, aunque no supiera exactamente qué esperar. Su sonrisa se amplió, y por un momento, todo el frío y la soledad de la ciudad parecieron desaparecer. Mientras caminábamos juntos hacia el barrio histórico, sentí que algo extraordinario estaba a punto de comenzar, algo que cambiaría mi vida para siempre. Nunca hubiera imaginado que aquel encuentro casual con un adolescente sin hogar, junto al río, en un día gris de Chicago, sería el inicio de la aventura más peligrosa y reveladora de mi vida. Lo que iba a descubrir, aún no lo sabía, pero podía sentir que nada volvería a ser igual. Después del primer encuentro con el chico junto al río, no podía dejar de pensar en sus palabras.
La idea de una fortuna escondida parecía absurda, y sin embargo, había algo en la forma en que hablaba, en la seguridad de su voz y en la manera en que sus ojos brillaban, que hacía que mi escepticismo empezara a desvanecerse. Caminábamos por las calles estrechas del barrio histórico de Chicago, entre edificios antiguos y grafitis que contaban historias olvidadas, y él parecía conocer cada rincón, cada sombra, cada paso seguro que nos mantenía invisibles ante los ojos de cualquiera que pudiera estar observando. Me contó cómo había llegado a esa información. Según él, meses atrás había encontrado un cuaderno viejo en un sótano abandonado, lleno de símbolos y anotaciones que parecían incoherentes al principio, pero que revelaban un patrón. Un mapa de lugares secretos de la ciudad, cada uno con pequeños tesoros escondidos, reliquias de una familia poderosa que había desaparecido misteriosamente hacía décadas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras me mostraba los dibujos, como si tocar esas páginas viejas le recordara momentos difíciles, noches enteras sin dormir, buscando algo que nadie más creía real. Si me ayudas, podemos encontrarlo juntos, dijo, y aunque sus palabras sonaban simples, el peso de lo que implicaban me dejó sin aire. No era solo dinero, según él, la fortuna estaba ligada a secretos que podían cambiar la manera en que la gente veía la historia de esta ciudad. Podía percibir la tensión en su voz, mezclada con emoción y miedo, como si estuviera consciente de que no todos los que escucharan este secreto desearan que saliera a la luz. Mientras avanzábamos, sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La ciudad, con sus ruidos de tráfico lejano, sirenas intermitentes y el murmullo de gente desconocida detrás de ventanas cerradas, parecía observarnos. Cada paso que daba junto al chico era un paso hacia lo desconocido, hacia algo que prometía aventura pero también peligro. Sus ojos me seguían de reojo, evaluando mi reacción, midiendo si realmente estaba listo para seguir adelante. Fue en ese momento cuando, casi de manera natural, le pedí más detalles. Quería saber qué tipos de lugares íbamos a visitar, qué peligros podrían aparecer, como estaba tan seguro de que todo esto era real. Él suspiró, como si hubiera esperado la pregunta, y comenzó a contarme historias de cada sitio, un parque abandonado donde alguna vez se escondieron documentos. Una vieja librería cerrada donde los estantes ocultaban secretos en las paredes, incluso una serie de túneles bajo edificios históricos que solo él conocía. Cada relato estaba lleno de detalles sensoriales, el olor a humedad, el crujido de la madera vieja, la sensación del frío que se colaba por cada grieta de las paredes. Era como si yo pudiera ver y sentir todo eso a través de sus palabras. Mientras escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente, tal vez esta no era solo una búsqueda de dinero, tal vez había algo más importante en juego. Tal vez la fortuna era solo un medio para descubrir verdades más grandes, secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Y aunque una parte de mí seguía dudando, otra parte, la que ansiaba una oportunidad de cambiar mi destino, de sentir que era parte de algo más grande, empezó a creer en él. En un momento, mientras cruzábamos un puente viejo con barandas oxidadas sobre el río, me detuve y lo miré fijamente. Si vamos a hacer esto, necesito que sea real. No puedo arriesgarme por una fantasía, le dije. Él me miró, con sus ojos brillando bajo la luz gris del día, y asintió lentamente. Te prometo que es real, dijo. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí, sentí que estaba dispuesto a confiar en alguien que, en teoría, no tenía nada que perder, pero que poseía algo que muchos nunca encontrarían, conocimiento y determinación. Antes de seguir adelante, quiero que te tomes un momento para suscribirte al canal, porque lo que sucederá a continuación es algo que pocas personas han vivido. Historias como esta no se cuentan todos los días, y cada pista que sigamos nos acercará a secretos que la ciudad ha intentado ocultar durante décadas. Continuamos caminando, y con cada paso la tensión crecía. Los sonidos de la ciudad parecían más agudos, pasos que resonaban detrás de nosotros, un perro ladrando a lo lejos, el viento que susurraba entre los árboles desnudos del parque cercano. Cada detalle, cada sensación, me recordaba que estábamos adentrándonos en algo que no solo prometía fortuna, sino también riesgo. Y mientras observaba al chico frente a mí, su determinación y calma en medio de la incertidumbre me hacían confiar de una manera que nunca había confiado en nadie antes. Nunca imaginé que aquel día gris se transformaría en el inicio de una aventura que cambiaría mi vida, que me llevaría a descubrir secretos antiguos, y que pondría a prueba no solo mi valentía, sino también mi capacidad de creer en lo imposible.
La promesa de la fortuna no era solo una cuestión de riqueza, era la puerta a algo mucho más grande, y yo estaba a punto de cruzarla. El chico me guió por callejones estrechos y calles olvidadas de Chicago, lugares donde rara vez entraba alguien que no tuviera intención de perderse. La ciudad parecía diferente a medida que nos adentrábamos, edificios antiguos con ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis que contaban historias olvidadas. Y un silencio intermitente interrumpido solo por el ruido lejano del tráfico o por el viento que silbaba entre las esquinas. Cada paso que daba estaba lleno de expectativa, una mezcla de emoción y miedo que no me había acompañado en mucho tiempo. Finalmente llegamos a un edificio antiguo, casi derruido, con la puerta del sótano colgando de sus bisagras. El chico se acercó con cuidado, revisando cada sombra, cada rincón, como si pudiera percibir cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Me indicó que lo siguiera y, mientras bajábamos, un olor intenso a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. El aire estaba cargado, pesado, con polvo que se levantaba con cada paso y se adhería a mi piel. Podía escuchar el crujido de los escalones bajo mis botas, cada uno resonando en el silencio del sótano, amplificando mi nerviosismo. Entre escombros y objetos viejos, el chico se detuvo frente a un rincón oscuro y comenzó a remover tablas y restos de muebles. Con una expresión de concentración intensa, encontró un pequeño cuaderno, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió con cuidado y me mostró símbolos extraños, dibujos y notas que, al principio, parecían incomprensibles. Cada uno de estos símbolos, dijo, corresponde a un lugar en la ciudad. Todos esconden algo, pero para encontrarlo necesitamos seguir el orden correcto. Su voz era firme, pero podía notar un leve temblor, como si el peso de lo que estábamos a punto de hacer le recordara lo delicado de la situación. Mientras observaba los símbolos, sentí una mezcla de asombro y tensión. No podía creer que estábamos sosteniendo algo que podía ser la primera pista real hacia la fortuna. Cada dibujo parecía detallado, casi como si alguien hubiera querido asegurarse de que solo quienes conocieran el código pudieran entenderlo. El chico me explicó que algunos lugares parecían comunes, un parque, una biblioteca abandonada, un edificio residencial vacío. Pero dentro de cada uno, según él, había secretos que revelaban pistas para encontrar algo mucho más grande. Decidí confiar en él. Tal vez fuera la adrenalina, tal vez la sensación de estar al borde de descubrir algo que nadie más conocía, pero algo dentro de mí me decía que este chico sabía lo que hacía. Caminamos por el sótano buscando señales adicionales, observando cada grieta en las paredes, cada sombra proyectada por la luz que entraba por las ventanas rotas. Encontramos marcas en el suelo y pequeños objetos escondidos entre la madera, pistas que solo alguien con su conocimiento podría identificar. En un momento, me pregunté cómo alguien tan joven podía tener tanta claridad y calma ante una tarea tan complicada. Cada detalle que mencionaba parecía calculado, cada movimiento era preciso, y su intuición lo guiaba de manera que me resultaba casi imposible de seguir completamente. Aún así, cada hallazgo reforzaba mi confianza, las pistas eran reales, y empezaba a comprender que lo que habíamos comenzado no era un simple juego, sino una búsqueda que podía cambiar nuestras vidas. El chico me señaló una puerta oculta detrás de una estantería caída y me dijo que allí encontraríamos la siguiente pista. La abrimos con cuidado y descubrimos un pequeño compartimento en la pared, con un sobre antiguo dentro. Al abrirlo, encontramos un mapa parcial, con coordenadas escritas a mano y símbolos similares a los del cuaderno. Cada línea del mapa parecía guiarnos a otro lugar, y la sensación de estar avanzando en algo secreto e importante se intensificaba con cada segundo. Podía sentir mi corazón acelerarse, y al mismo tiempo, un extraño sentido de conexión con el chico, como si compartiéramos un entendimiento silencioso sobre lo que estaba en juego. Salimos del sótano con el mapa en la mano y un aire de urgencia que no podíamos ignorar. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, lanzando sombras largas que transformaban la ciudad en un laberinto de luces y oscuridad. Cada calle que recorríamos parecía cobrar vida, y sentía que alguien, o algo, nos observaba. El riesgo estaba ahí, palpable, y el suspenso crecía con cada paso hacia nuestra próxima ubicación. Ese primer descubrimiento nos enseñó algo fundamental, no era solo la fortuna lo que importaba. Era la emoción de encontrar lo que estaba escondido, de seguir pistas que nadie más podía interpretar, de caminar por lugares que guardaban secretos antiguos de la ciudad.
Cada símbolo, cada mapa, cada rincón oscuro que explorábamos nos acercaba no solo a un tesoro, sino también a la verdad detrás de la historia que se había mantenido oculta durante décadas. Nunca había sentido algo tan intenso. La mezcla de miedo, emoción y anticipación me mantenía alerta, y sabía que estábamos apenas comenzando. La primera pista había sido encontrada, y con ella, la certeza de que nuestra aventura apenas había empezado y que lo que descubríamos a continuación podría ser aún más impactante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con el mapa parcial en las manos, salimos del sótano y nos adentramos nuevamente en las calles de Chicago. La ciudad parecía cambiar a medida que avanzábamos, los ruidos cotidianos se mezclaban con un silencio inquietante que hacía que cada paso resonara con intensidad. Las luces de los faroles iluminaban parcialmente los edificios antiguos, proyectando sombras alargadas que parecían seguirnos a cada instante. Podía sentir el frío cortando mis manos y la tensión acumulándose en mis hombros, algo me decía que no éramos los únicos conscientes de nuestra búsqueda. El chico guiaba el camino con precisión, consultando constantemente el mapa y comparando cada símbolo con su entorno. Su conocimiento de la ciudad era sorprendente, reconocía edificios abandonados, callejones secretos y entradas ocultas que para mí pasaban desapercibidas. Me impresionaba su memoria, podía recitar nombres de calles, edificios y detalles del pasado que parecían irrelevantes para cualquier otra persona, pero que resultaban cruciales para seguir la ruta de los tesoros. Mientras caminábamos, me contó que cada lugar tenía un patrón de protección, escondites creados para que solo quienes conocieran los símbolos pudieran acceder a ellos. Nuestro primer destino fue un parque olvidado, con bancos rotos, árboles secos y hierba crecida entre las grietas del pavimento. El viento movía las hojas muertas, generando un susurro constante que hacía que el lugar se sintiera vivo y vigilante. Entre los troncos secos y el suelo húmedo, el chico comenzó a buscar marcas pequeñas, rayones en la madera, piedras colocadas de manera inusual, señales que solo alguien entrenado podría identificar. Encontró un pequeño cofrecillo enterrado bajo la tierra, cubierto de hojas y barro. Al abrirlo, descubrimos monedas antiguas y un pequeño medallón con inscripciones que parecían indicar nuestro siguiente destino. Mi corazón latía con fuerza. Cada hallazgo confirmaba que estábamos en el camino correcto y que la historia del chico era real. Seguimos avanzando, y la sensación de ser observados creció con cada paso. En varias ocasiones creí escuchar pasos detrás de nosotros, sombras que se movían demasiado rápido para ser coincidencia, y susurros que se mezclaban con el viento. Intenté mantener la calma, pero el miedo se colaba lentamente en mi mente, recordándome que esta búsqueda no era solo una aventura inocente, sino algo que podía ponernos en peligro. El chico parecía percibir mi tensión, pero mantenía la compostura. Su serenidad era contagiosa, me recordó que a veces, en situaciones de riesgo, la concentración podía salvarnos. El segundo lugar que visitamos fue una vieja librería clausurada, cuyas ventanas estaban cubiertas de polvo y carteles amarillentos anunciando ventas de décadas atrás. La puerta principal estaba cerrada, pero él encontró una entrada lateral medio oculta entre escombros y basura acumulada. Dentro, el olor a libros viejos y humedad era casi abrumador, y la luz que entraba por las ventanas rotas creaba un juego de sombras que hacía que todo se viera misterioso y peligroso al mismo tiempo. Buscamos entre estantes caídos y pisos crujientes, y hallamos otro cofre pequeño, esta vez con fotografías antiguas y un diario con símbolos que coincidían con los del mapa. Cada descubrimiento añadía información crucial, y cada detalle parecía conectar con otro, como si estuviéramos siguiendo un rastro que había sido planeado décadas atrás con precisión obsesiva. Mientras tanto, la noche caía y el frío aumentaba, pero nuestra determinación era más fuerte que cualquier temor. Las calles vacías, las luces intermitentes y los edificios silenciosos nos recordaban que estábamos solos en nuestra búsqueda, y que cada error podría ser fatal. Sentía la adrenalina recorriendo mi cuerpo, el miedo y la emoción se mezclaban en una sensación intensa que no podía describir con palabras. Cada paso que dábamos hacia el siguiente destino aumentaba la tensión, pero también la certeza de que estábamos a punto de descubrir algo realmente significativo. Antes de movernos hacia el siguiente lugar, el chico me advirtió sobre los peligros. No todos querían que encontráramos estos tesoros, y había personas que podrían seguirnos o intentar detenernos. La advertencia me hizo consciente de la fragilidad de nuestra situación.
Sin embargo, también me hizo confiar más en él. Su experiencia y calma frente a lo desconocido me demostraban que, aunque éramos vulnerables, estábamos preparados para enfrentar cualquier obstáculo que apareciera. Esa noche caminamos por túneles y pasajes ocultos bajo edificios históricos, cada uno lleno de polvo, humedad y un silencio que oprimía el pecho. Allí, en la penumbra, con cada sonido amplificado y cada sombra sospechosa, comprendí que nuestra aventura no era solo sobre encontrar fortuna, era sobre descubrir secretos que la ciudad había intentado ocultar. Y que solo alguien valiente y perspicaz podría revelar. Cada pista nos acercaba a la verdad, y la sensación de peligro constante hacía que cada hallazgo se sintiera más intenso, más real, más vital. Al final de la noche, después de seguir varias pistas, abrir cofres y examinar símbolos, nos detuvimos en un puente antiguo, con la ciudad iluminada a lo lejos. El chico me miró y dijo con seriedad, estamos más cerca de lo que imaginas. Lo que viene será aún más difícil, pero también más importante. Sentí un escalofrío recorrerme, mezclado con una emoción que no podía contener. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Cada sombra, cada sonido y cada pista nos recordaban que nuestra búsqueda estaba lejos de terminar, y que la verdadera aventura apenas comenzaba. Nunca había sentido una tensión tan intensa como la que me envolvía aquella tarde. Cada paso que dábamos por las calles desiertas de Chicago me hacía más consciente de lo vulnerable que éramos, pero al mismo tiempo, la adrenalina me mantenía alerta y concentrado. El chico seguía adelante con una determinación tranquila, sus ojos escaneando cada esquina, cada sombra, como si pudiera anticipar cualquier peligro antes de que apareciera. Yo confiaba en él, pero algo en el aire me hacía sentir que algo estaba por romperse. Llegamos a un antiguo almacén, un edificio grande y polvoriento, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Según el mapa, allí encontraríamos la siguiente pista, un cofre que revelaría un fragmento importante de la fortuna y, posiblemente, nos acercaría a la verdad que ambos buscábamos. Mientras nos acercábamos a la entrada, escuché un ruido detrás de nosotros, un crujido que no podía atribuir al viento ni al eco de nuestros propios pasos. Me giré, pero no había nadie. El chico frunció el ceño y susurró, alguien nos está siguiendo, y no son curiosos inocentes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, dos hombres aparecieron de la nada, emergiendo de la sombra de los edificios cercanos. Tenían expresión dura, y sus ojos brillaban con la misma intensidad que el peligro. Uno de ellos sostuvo un objeto que parecía un arma improvisada, mientras que el otro me miró directamente a los ojos, evaluando cada uno de mis movimientos. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y confusión me inundó. El chico me agarró del brazo con fuerza, y en sus ojos vi una calma inquietante, como si hubiera anticipado este momento. «Corre», me dijo. Salimos disparados hacia un túnel lateral que él había identificado previamente. Cada paso que dábamos resonaba contra las paredes húmedas, multiplicando los sonidos y haciendo que el miedo se volviera casi tangible. Podía sentir la adrenalina en mis venas y el sudor frío recorriendo mi espalda mientras esquivábamos escombros y esquinas peligrosas. Cada giro nos acercaba a un lugar seguro, pero el peligro parecía seguirnos con cada sombra que percibíamos. Mientras corríamos, el chico me explicó que la fortuna no era solo dinero ni objetos de valor, estaba vinculada a secretos antiguos de familias poderosas que no querían que se revelara la verdad. Por eso nos habían perseguido, no éramos los primeros en intentar descubrirla, y seguramente no seríamos los últimos. Sus palabras aumentaron mi miedo, pero también me dieron una extraña sensación de propósito. No se trataba solo de sobrevivir, estábamos haciendo lo correcto, aunque no supiéramos las consecuencias exactas. Finalmente, llegamos a un pequeño escondite dentro de un edificio abandonado. El chico bloqueó la entrada con tablas viejas y nos dejó respirar. Mientras nos sentábamos, recuperando el aliento, me di cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda emocionante se había transformado en una situación de vida o muerte. Podía escuchar los latidos de mi corazón, fuertes y rápidos, y la sensación de peligro constante me mantenía alerta a cada sonido, un crujido en el piso, un murmullo lejano, el eco de pasos que podrían o no ser reales. Me explicó que la traición que enfrentábamos no venía de desconocidos al azar. Había personas en la ciudad que conocían la existencia de la fortuna y que estaban dispuestas a todo para proteger sus secretos.
Cada pista que encontrábamos se volvía más peligrosa, cada hallazgo más valioso y cada sombra más amenazante. Aprendí que confiar en alguien en estas circunstancias requería no solo valor, sino también discernimiento. El chico, a pesar de su juventud y apariencia frágil, parecía tener un instinto que yo no poseía, podía percibir las intenciones de los demás. Anticipar movimientos y mantener la calma incluso cuando el peligro era inminente. Pasamos horas escondidos, planificando nuestro próximo movimiento, revisando mapas y símbolos, y asegurándonos de que no nos siguieran. El miedo se mezclaba con la emoción, cada pequeño descubrimiento, cada símbolo decodificado nos acercaba más a la fortuna y a la verdad detrás de los secretos de la ciudad. Pero también nos recordaba que no estábamos solos, que alguien más tenía ojos en cada rincón, esperando el momento adecuado para atacar. Aquella traición inesperada cambió la dinámica de nuestra búsqueda. Aprendí que no todo era lo que parecía y que la fortuna que perseguíamos tenía más implicaciones de las que jamás hubiera imaginado. Lo que en un inicio parecía un juego emocionante se convirtió en una prueba de inteligencia, valor y resistencia. Cada paso que dábamos después de esa traición nos enseñaba a ser cautelosos, a observar más allá de lo evidente y a confiar solo en aquellos que demostraban verdadero coraje y conocimiento. Esa noche, mientras la ciudad dormía, sentí que nuestra aventura se había intensificado de una manera que nunca imaginé. La traición inesperada nos obligó a adaptarnos, a ser rápidos, ingeniosos y a valorar cada pista, cada símbolo y cada decisión que tomábamos. Comprendí que lo que nos esperaba iba a ser aún más peligroso, pero también mucho más revelador, y que nuestra verdadera prueba apenas comenzaba. Después de escapar por los túneles bajo la ciudad y asegurarnos de que nadie nos seguía, el chico y yo nos refugiamos en un viejo edificio abandonado, con ventanas rotas y paredes cubiertas de humedad. La luz de la tarde se filtraba en rayos finos, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire, creando una atmósfera casi irreal. Cada rincón del lugar parecía guardar secretos, y la sensación de misterio se mezclaba con un miedo silencioso que me mantenía alerta. Sentado sobre escombros, el chico abrió nuevamente el cuaderno y el mapa, examinando cada símbolo y anotación con una precisión que me sorprendía. Esto no es solo una búsqueda de riqueza, comenzó, con voz baja pero firme. Lo que vamos a descubrir tiene implicaciones que van mucho más allá de dinero o joyas. Es información que puede cambiar la manera en que la gente ve la historia de esta ciudad. Sus palabras me dejaron helado. No entendía completamente lo que decía, pero podía sentir la gravedad de la situación. Cada símbolo, cada pista que habíamos seguido hasta ahora, no solo nos conducía a tesoros, nos guiaba hacia secretos antiguos, documentos y pruebas que habían sido ocultados deliberadamente. Mientras hablaba, me mostró un compartimento secreto detrás de una pared dañada, apenas visible entre la suciedad y los escombros. Dentro había carpetas, fotografías antiguas y cartas que detallaban negocios turbios, acuerdos ilegales y secretos familiares de la élite de Chicago. Mi corazón latía con fuerza. Lo que teníamos en nuestras manos no era una simple fortuna, sino evidencia tangible de crímenes y misterios que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada página que pasábamos revelaba algo más impactante que la anterior, y podía sentir la tensión aumentando a cada instante. El chico me explicó cómo había encontrado estas pistas. Alguien dentro de la familia poderosa había escondido información, consciente de que podría ser peligrosa si caía en las manos equivocadas. Había mapas, códigos y cofres diseñados para mantener los secretos seguros, y solo alguien con la combinación de inteligencia, intuición y valentía podría seguirlos hasta el final. Todo esto daba sentido a la persecución que habíamos enfrentado. Las personas que querían proteger esos secretos nos habían seguido desde el inicio, tratando de impedir que reveláramos la verdad. Mientras revisábamos los documentos, me di cuenta de que la fortuna material era secundaria, lo realmente valioso era la información que estábamos reuniendo. Podía cambiar vidas, exponer injusticias y sacar a la luz la corrupción que había permanecido en las sombras por demasiado tiempo. La magnitud de lo que descubríamos me sobrecogía. Sentí miedo, sí, pero también un extraño sentido de propósito y responsabilidad. Comprendí que nuestra búsqueda tenía un peso mucho mayor del que había imaginado, y que cada decisión que tomáramos a partir de ese momento tendría consecuencias importantes. Decidimos que la mejor manera de actuar era documentar todo cuidadosamente y asegurarnos de que el chico permaneciera protegido mientras llevábamos la evidencia a las autoridades correctas.
No podíamos confiar en cualquiera, la información que poseíamos era demasiado sensible, y cualquier error podría poner en riesgo nuestras vidas. La sensación de peligro era constante, pero también había una emoción creciente, una adrenalina que nos impulsaba a seguir adelante a pesar del miedo. Mientras revisábamos las últimas pistas y símbolos, comprendí algo crucial: no se trataba solo de encontrar la fortuna física, sino de descubrir la verdad detrás de cada señal, cada cofre y cada documento. Todo estaba conectado, y cada paso que habíamos dado hasta ese momento nos había preparado para este momento de revelación. Podía ver en los ojos del chico la mezcla de orgullo, tensión y determinación. Él sabía que lo que habíamos encontrado cambiaría todo. Cuando finalmente cerramos las carpetas y miramos por la ventana hacia la ciudad que se extendía frente a nosotros, sentí una mezcla de alivio y anticipación. La búsqueda había revelado mucho más de lo que esperaba: secretos, peligros y la oportunidad de exponer verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones. El chico sonrió levemente y me dijo: ahora entendemos lo que estamos persiguiendo. Todo lo demás será más claro después. Ese momento, en aquel edificio silencioso y polvoriento, me hizo comprender que nuestra aventura no solo había cambiado nuestra percepción de la ciudad, sino también la forma en que veríamos nuestras propias vidas. Lo que habíamos descubierto era más grande que nosotros, más grande que cualquier recompensa material. Era la revelación final, la verdad que transformaría todo, y aunque todavía quedaban desafíos, sentí que estábamos preparados para enfrentarlos. Cada símbolo, cada pista y cada sombra nos habían llevado hasta aquí, y ahora entendía que la verdadera fortuna no era el dinero, sino la verdad y la justicia que podíamos traer a la luz. Después de semanas siguiendo pistas, decodificando símbolos y enfrentando peligros, finalmente me encontré frente al chico en el mismo edificio donde habíamos revisado los documentos y la evidencia de la fortuna. La ciudad estaba iluminada por la luz tenue de faroles antiguos, y el aire fresco traía consigo un silencio que contrastaba con la tensión que habíamos vivido los días anteriores. Ambos sabíamos que lo más difícil ya había pasado: habíamos descubierto la verdad detrás de los secretos ocultos durante décadas. Y nuestra aventura había cambiado para siempre la manera en que percibíamos la ciudad y nuestras propias vidas. El chico me miró y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa genuina apareciera en su rostro. Era una mezcla de alivio y orgullo, como si el peso de todas las noches sin dormir, de cada persecución y cada hallazgo, finalmente hubiera sido recompensado. «Lo logramos», dijo con voz suave, casi como un susurro. Yo asentí, aunque sentía que mis emociones eran demasiado grandes para expresarlas con palabras. Habíamos sobrevivido, habíamos encontrado la evidencia, y lo más importante, habíamos descubierto que la verdadera fortuna no era solo material, sino la verdad y la justicia que podíamos compartir. Decidimos entregar todo a las autoridades competentes, asegurándonos de que la información fuera manejada de manera segura. Cada carpeta, fotografía y documento fue colocado cuidadosamente en una caja, con la certeza de que nuestra acción podía cambiar la historia de la ciudad y proteger a las generaciones futuras de secretos peligrosos. Mientras caminábamos hacia el vehículo que nos esperaba, sentí una mezcla de emoción y tristeza. La aventura que nos había unido estaba llegando a su fin, pero la conexión que habíamos formado sería imposible de romper. En los días siguientes, la noticia comenzó a filtrarse lentamente. Documentos que habían permanecido ocultos durante décadas fueron verificados, algunos secretos expuestos, y la ciudad empezó a reaccionar. La prensa hablaba de misterios revelados, y aunque nosotros permanecimos en el anonimato, sabíamos que nuestra acción había tenido un impacto real. Cada paso que habíamos dado, cada riesgo que habíamos asumido, había valido la pena. La sensación de logro era abrumadora, mezclada con un leve dolor de nostalgia por todo lo que habíamos vivido juntos en medio del peligro. El chico, a pesar de su juventud y las dificultades de su vida sin hogar, mostró una madurez y determinación que nunca había imaginado posible. Había liderado la búsqueda con valentía y precisión, y ahora podía finalmente respirar, dejando que el alivio reemplazara la tensión constante que lo había acompañado. Yo, por mi parte, entendí que lo que habíamos encontrado era más que un tesoro, era la prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, la perseverancia, la intuición y la confianza mutua podían generar cambios extraordinarios. Con el tiempo, el chico encontró un lugar seguro donde quedarse, lejos de las sombras de la ciudad que nos habían perseguido. Yo regresé a mi rutina, pero la experiencia me había transformado. Veía cada calle,
cada edificio y cada persona con un nivel de atención y respeto que antes no existía. La ciudad parecía la misma desde afuera, pero para nosotros, cada rincón tenía una historia, cada sombra una pista, y cada símbolo un significado. Lo que habíamos descubierto no solo cambió nuestra perspectiva, sino que también nos enseñó que la verdadera riqueza reside en la verdad, en la justicia y en la valentía de actuar cuando otros no lo harían. A veces, cuando camino por la ciudad y paso por lugares que recorrimos durante nuestra búsqueda, siento que las sombras todavía nos observan, que la ciudad guarda secretos esperando a ser descubiertos nuevamente. Pero sé que hemos dejado nuestra huella, que nuestra aventura ha marcado algo más grande que nosotros mismos. Y aunque la historia de la fortuna haya llegado a su fin, estoy consciente de que siempre habrá nuevas pistas, nuevos misterios. Y que lo que hoy parece resuelto puede transformarse en la próxima gran historia que aguarda ser descubierta. Si estás viendo esto ahora, hay otra historia esperando en tu pantalla, y créeme, no querrás perdértela. Y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Hay mucho más que quiero compartir contigo, secretos, misterios y aventuras que aún esperan a ser revelados. Nuestra experiencia me enseñó que cada pista, cada decisión y cada momento de valentía puede cambiar vidas, y quiero que seas parte de esto. La ciudad es vasta, los secretos son profundos, y nuestra historia es solo una de muchas que merecen ser contadas.